aquí Adai, Adrián, Pedro, Ismael. A ver, la idea de hoy sería lo primero ver si tienen alguna duda, alguna cosa que quieran comentar de ejercicios y prácticas que estén por ahí pendientes, ¿vale? De mirar. Y la idea sería, bueno, pues plantearles, aunque supongo que con Velasco en sistemas operativos habrán visto algo, plantearles algunos comandos de red para Linux. Porque son comandos que en servicios, ¿vale? En servicios los van a usar más o menos de forma habitual. Y bueno, por lo menos para que hagan un par de ejercicios con ellos, ¿vale? No son cosas muy complicadas, pues desde usar el ping a usar algunos comandos un poquito más, menos desconocidos, o más desconocidos como el netstat o el nmap, o bueno, pues simplemente ir viendo para que se vayan familiarizando con esos pequeños comandos, ¿vale? Que seguramente usen el curso que viene en servicio. Entonces, lo primero, dudas que tengan, si alguien ha hecho algo, o para el examen de mañana también, que no, ¿vale? Ustedes me dicen. Si no hay dudas, continúo. No hay dudas. Vale. Bien, bueno, pues les voy a compartir aquí todo esto lo estoy grabando, ¿vale? Para que lo tengan. Vale, ahora vean, déjenme compartir. Vale, ahora mismo deberían estar viendo un documento que se llama Comandos de Red para Linux. Ese documento ya está en el aula virtual. Entonces, la idea de esto, bueno, pues bastante simple. Es cuestión de ver esos comandos que hay por aquí. Bueno, pues supongo que algunos lo habrán visto con Velasco, creo, ¿vale? Entiendo que el apt-get lo saben utilizar, el apt-get update para descargar información sobre nuevos programas y actualizar el repositorio. El apt-get install para instalar algún paquete en concreto, etcétera, etcétera, ¿vale? Para borrar y eso. Confírmenme si eso lo han visto con Velasco. Vale. Entiendo que todo el mundo también tiene una máquina virtual de Linux, ¿vale? Porque si han visto esto, que tiene una máquina virtual de Linux. Bien, los comandos que me interesa que vean para redes son los que aparecen ahí. Vale, a ver, no se van a utilizar todos, pero bueno, sí es interesante irlos mirando. El ping, evidentemente, eso ya lo hemos utilizado, el ping y una dirección IP o un nombre de un equipo. El netstat, que sirve para mostrar las conexiones que tenemos abiertas, es decir, si yo tecleo ese comando netstat, me sale un listado de puertos que tengo abiertos. Por ejemplo, si yo lo que tengo es una máquina donde tengo instalado un servidor web, cuando ejecute el netstat, bueno, pues me va a aparecer con puerto 80 como puerto abierto, probablemente. Y las conexiones que tengo entrantes, etcétera, etcétera. El SS también es parecido al netstat. El nmap, el nmap y una determinada IP, pues escanea los puertos de una máquina a ver qué puertos tiene abiertos. El traceroute ya lo hemos visto, es para ver cuántos saltos hay hasta un determinado equipo, ¿vale? Por ejemplo, si yo quiero saber cuántos routers hay entre mi servidor DNS y mi equipo, pues traceroute y la dirección de IP del servidor DNS, ¿vale? El tracepath es algo parecido, ¿vale?
el NSLookup realiza consultas a un servidor DNS, es decir, con el NSLookup lo que voy a hacer es buscar, me va a proveer de información de nombres de dominio, ¿vale? Entonces, NSLookup y un determinado nombre, por ejemplo, NSLookup 3w. Yo qué sé, elmundo.es, la dirección de un periódico, ¿vale? Entonces, bueno, pues, o NSLookup, el nombre de dominio de un equipo de mi red. El ARP ya sabemos para qué sirve y luego aparecen cositas como el ifconfig, que según me dijo Velasco, bueno, pues la habían visto lo que es la configuración de la tarjeta de red en Linux. De todas maneras, un poquito más abajo le aparece qué es lo que hay que hacer. ¿Vale? Luego, hay un archivo importante que es este de aquí, el barra etc barra network barra interfaces, donde se configura las tarjetas de red. Es decir, yo puedo utilizar el comando ifconfig para configurar directamente una tarjeta de red o puedo sobreescribir este archivo para que cuando se inicie el equipo vaya a ese archivo y se lea la configuración de la tarjeta de red. ¿De acuerdo? Esto de aquí, el barra tc barra init barra networking ese es el demonio de la tarjeta de red que lo puedo arrancar, parar o reiniciar. Para arrancar, parar o reiniciar las tarjetas de red. Por aquí abajo, alguna cosa más. Bueno, pues aquí tienen, por ejemplo, el ifconfig para activar o desactivar una tarjeta de red. Ifconfig. Si yo lo primero que hago es un ifconfig -a. Con el ifconfig -a me sale una lista de las tarjetas de red que tengo. Bueno, si yo quiero desactivar o activar una tarjeta de red en concreto, normalmente lo que tengo que hacer es esto. Ifconfig, las tarjetas de red vienen definidas casi siempre así, ETH0, o dependiendo si es una red inalámbrica, pues aparece otro nombre aquí, ¿vale? Es una tarjeta inalámbrica, perdón, ETH1 si tengo dos tarjetas, etc. Y up sería para levantarla y down para bajarla, o sea, activarla. También lo puedo hacer con el if down ETH0 para desactivarla o if up ETH0 para activar la tarjeta de red. ¿De acuerdo? Si lo que tengo es mi equipo configurado para que obtenga la configuración de red de manera dinámica, es decir, que sea un servidor de DHCP el que le dé la configuración, pues tendré, si quiero renovar esa configuración, tengo que utilizar este comando dhclient eth0, ¿vale? ETH0, ETH1, lo que sea. Acuérdense que nosotros en Windows utilizamos el ifconfig barra renew o el ifconfig barra release para anularlo. Bueno, pues por ahí tienen algunos comanditos. Aquí aparece cómo añadir la ruta por defecto, cómo habilitar el enrutamiento. Es un principio, bueno, tampoco hay que complicarse mucho la vida. Estas cosas aquí no es más bien información general, ¿vale? Aquí tienen un ejemplo de cómo se configuraría el archivo barra tc barra netbook barra interface, el que les dije antes, que es para configurar la tarjeta de red. Y bueno, pues sería de esta manera. Simplemente es esta configuración, es decir, es simplemente, de todas formas ya viene una configuración predefinida que lo único que tienen que hacer es cambiarla, ¿vale? Entonces, aquí le estoy diciendo que para esta tarjeta de red, para la interfaz ETH0, la red tiene una configuración estática. La dirección va a ser esta, la máscara es esta, el gateway, la puerta de enlace es esta y el servidor DNS son estos dos, porque normalmente un servidor DNS, ya lo verán el año que viene, hay un servidor primario y un servidor secundario. Y poco más, ¿vale? Entonces se configura esto, se graba, se sobrescribe el equipo y cuando se reinicie, en principio debería
debería coger esa configuración, ¿vale? Bien, para configurar una dirección temporal, fíjense lo que pone aquí, si queremos configurar una dirección IP de forma provisional hasta que reiniciemos la máquina, ¿vale? Porque se supone que yo ya he cogido bueno, sobrescrito ese archivo y le he puesto la configuración que yo quiero. Pero hasta que yo no reinicie la máquina, no se va a hacer efectiva esa configuración. Bueno, pues lo que hago es utilizar el comando ifconfig. Le digo ifconfig eth0, le pongo la dirección IP con máscara fulanita, ¿vale? Y listo, no hay que volverse más loco. Es decir, este comando, me parece más normal este comando de aquí que el IP address add este de aquí. Realmente hacer lo mismo, ¿vale? Realmente harían lo mismo. Aquí les aparece cómo hacer para crear una interfaz virtual. Bueno, pues esto lo van a tener que intentar hacer en una practiquita, así que a ver si sale. Vale. Fíjense que aquí se ha definido una configuración estática, ¿vale? Pone aquí inet estática, pero si quisiéramos configurar esa tarjeta de red como si fuera con una configuración dinámica, a ver si lo logro que se vea, ¿no? Vale. Una configuración dinámica, lo único que tengo que hacer es poner, fíjense que es lo mismo, interfaz eth0 inet dhcp, y aquí lo único que poner es interfaz eth0 inet static, y aquí poner toda la configuración. En el caso de una configuración dinámica no haría falta, simplemente se pone inet dhcp y ya está. Y ya cuando se encienda el equipo buscaría un servidor de HCP. Para configurar los servidores DNS, bueno, pues hay que irse a este archivo, el /etc resolve.conf, y añadir los servidores que se vayan a usar. Estos son name server. Esta etiqueta me indica cuál es la IP del servidor DNS que voy a utilizar. Bien. Vale. Con este archivo, con el resolve.conf, hay una cuestión que hace Linux, que bueno, que ese archivo se va a sobreescribir de manera automática cada cierto tiempo. Eso es una cuestión que sigue manteniéndose en todas las versiones, distribuciones nuevas de Linux, ¿vale? Para que los cambios sean permanentes, hay que hacer esto que está aquí, ver este archivo y añadir, bueno, pues esta línea de aquí con las IP de los servidores DNS. Vamos a ver, esta practiquita es simplemente para que se vayan acostumbrando a comandos. No es que se tengan que saber todos los comandos, ¿vale? Pero este mismo archivo que les pongo aquí les puede servir para tenerlo, como quien dice, de ayuda, ¿vale? De ayuda para el curso que viene, porque hay muchas cosas que van a tener que hacer. Piensen que el año que viene van a trabajar con Linux en, bueno, pues la distribución de servidor, es decir, no hay un entorno gráfico. Simplemente es todo por comandos y van a tener que ir abriendo ficheros como estos de aquí, por ejemplo, es decir, abren el /etc resolve.conf y añaden una serie de cosas, lo cierran, abren otro, reinician la máquina, patatín, cambian alguna cosita y luego van a utilizar clientes, es decir, máquinas Windows o máquinas Linux, pero de escritorio, etcétera, para conectarse a esa máquina servidor, es decir, hacen los cambios en el servidor, que es modo texto, una pantalla negra y listo, y luego se van conectando a ese equipo. Para apagar y reiniciar la máquina, yo entiendo que estas cosas ya las saben ustedes, ¿vale? No hay mucho que explicar. Bien, entonces, ejercicios que van a hacer. Por aquí se ha incorporado más gente, déjenme nombrarlos para que quede constancia. A ver, está Víctor, está Luis también, ¿vale? Los que estaban antes, Ismael, Adai, Pedro, Adrián, ¿vale?
Vale, pues déjenme. ¿Dónde está el otro? Vale. Vale, que los ejercicios que van a tener que hacer son estos que aparecen aquí. Bueno, pues trabajas para una empresa ficticia y tiene un jefe que no para de hacerte preguntitas, ¿no? Entonces se supone que tienes que imaginarte que estás en tu puesto de trabajo y tienes que resolver las dudas para el jefe. Bueno, pues eso es un poco lo que hay que ir haciendo. Lo primero dice, un ejemplo, tu jefe te llama a su oficina muy preocupado, dice que la navegación por internet en la empresa es lenta y cree que es porque el servidor DNS tarda en responder. Estás usando como servidor DNS el 8.8.8.8. ¿Cómo sabrías el tiempo que tarda un mensaje en ir y volver hasta el servidor DNS? ¿Se pierde alguno de los paquetes? Pues amigo, eso cómo se resuelve con ping 8.8.8, ¿vale? Punto 8. ¿Qué es lo que quiero que hagan? Que pongan aquí, que lo hagan desde sus máquinas, ¿vale? Que abran una máquina de Linux, y lo hagan. Y entonces, bueno, pues ponen ahí, hacen simplemente una captura de pantalla de lo que han, una captura de pantalla de lo que han tecleado y el resultado. ¿Cómo sabrías por cuántos routers tiene que pasar un mensaje hasta llegar a dicho servidor DNS? Bueno, pues para eso hay un comandito que es el traceroute, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces van pues utilizando todos esos comandos para ir resolviendo esos ejercicios. Simplemente los van colocando ahí y ya está. No es una práctica nada complicada y bueno, simplemente revisar esos comandos, los comandos de Linux. Vale, ¿alguna duda, alguna cuestión? Vale. Bien, bueno, pues tienen esa práctica para hacer, para continuar. Les recuerdo, yo ahora mandaré de todas formas un mensaje, les recuerdo que aunque estén aprobados primer trimestre, segundo trimestre, las prácticas tienen que, las prácticas que se hicieron en el primer y segundo trimestre, tienen que hacerlas, ¿vale? Si no se me despisten con eso. La evaluación de ustedes es el 15 de junio, con lo cual nos queda esta semana de clase y la próxima. Recuerdo que el examen de la unidad 3 es mañana y luego el miércoles siguiente será el examen de la unidad 1 y 2 y ya acabaríamos con los exámenes de pendientes, ¿vale? Y poco más. Entonces, hagan las prácticas o suban las prácticas del primer y segundo trimestre. Y para las prácticas del tercer trimestre, lo que yo creo mínimo que deberían saber hacer es saber lo que es NAT, saber lo que es NAT, saber lo que es la redirección de puertos. Eso se tiene que saber hacer. Con la configurar una red inalámbrica, es decir, el tipo de seguridad, cambiar los canales, bueno, pues esas cositas de redes dinámicas que hemos visto. Y después ya pasamos al nivel de aplicación, que ahí hemos visto cómo configurar un servidor de correo, cómo configurar un servidor DNS, básicamente. Si eso se puede aprender, bueno, pues bien, de todas formas lo verán el curso que viene. Lo importante es redirección de puertos, ver la configuración de las redes inalámbricas, NAT y el par de ejercicios que hay por ahí. El ejercicio de repaso a DAI, en principio ese no lo voy a poner como
como entrega, ¿vale? Pondré el último ejercicio que me queda así de topologías que se vaya a poner, que se los pondré el jueves, ¿vale? Y ahí lo discutiremos, que será yo creo que el último ejercicio que ponga, que el último ejercicio que ponga, es un ejercicio que se llama desafío de red, en donde ahí entra todo. Y bueno, les dejaré prácticamente una semana para hacerlo, aquel que lo quiera hacer, y si no, pues lo tendrá por ahí para hacerlo en cualquier momento. ¿Vale? Esta la entrega de estos ejercicios de comandos de red, también sí la pondré, sí la activaré por si alguno quiere subirlo. Pues en principio eso es todo. Si tienen alguna duda, me comentan. Si tienen alguna duda para el examen de mañana, pues se queda por aquí y lo vemos. Y si no, pues continuamos el jueves. ¿Vale? Pues venga, vamos hablando.